y me dice, podemos aprovechar esta tarde, en el K16, hacer un solo curso, digamos, entre los dos, por los pocos alumnos que han quedado tanto en el K12 como en el K16. Y sí, aprovechen, aprovechen. Bueno, gente, ¿quiénes estamos por ahí? ¿Quiénes más tengo? Bueno, ahí se va sumando algo de gente a esta reunión. Se va sumando algo de gente a esta reunión. ¿Algo para comentar? No, sí, más o menos. Cargadita de parciales de la semana. ¿Cómo? Tenemos las semanas cargaditas con parciales. ¿Sí? ¿Semana complicada? Sí. Y yo estoy buscando cosas para mostrarles a ustedes. Bueno, y una novedad, Felipe, es que pudiste dar la tutoría presencial la semana pasada. Sí, estaba esperando que se sumara gente a ver si charlábamos un poco de eso. Y a la vez estaba buscando algo que había visto, pero que ahora no estaba pudiendo encontrar. Acá está. Este era. Sobre el tema de hoy y Google Map o Google Earth. Algunas cosas lindas que andan dando vuelta por ahí. Bueno, estamos de salida, gente. Vamos a empezar a charlar un poco, ya estamos en horario de clase. Estamos de salida. A ver, ya no tenemos más clases en donde me van a ver hacer un ejercicio o ponerme a explicar cómo hacer la búsqueda binaria, porque ya lo vimos. Vimos todo. O sea, no es poca cosa, ¿no? Vimos toda la materia. Hay algo que les quería mostrar. En realidad ya lo hice en un par de cursos, capaz que algunos de ustedes ya estuvieron presentes. Y les quiero mostrar, y ahí les voy a contar de dónde viene esto que les voy a mostrar, porque justamente tiene que ver con lo que el profe Jorge acaba de comentar. Esto de acá es, miren, esto de acá surgió el miércoles de la semana pasada, como habrán visto fotos en el foro y demás, porque al profe Valerio le encanta poner fotos de la gente sin permiso en el foro y ese tipo de cosas. Estuve en la Facu dando la clase tutoría y escribiendo con fibrón en el pizarrón. Todavía me sale. La verdad, era toda una duda si me iba a salir a escribir con la mano o no. Todavía me sale, ¿sí? Y de esa charla de tutoría, y por una pregunta de uno de los chicos, surgió este esquema, y la verdad lo quiero compartir con ustedes también, porque en ese esquema está, perdón, ahí voy a sacarle el ruidito, así no nos damos cuenta cuando se van yendo. En ese esquema está toda la materia. A ver, no hay duda que después de haber visto a ED, podría aparecer cualquier tipo de problema de programación y deberían estar capacitados para al menos intentar una solución. Pero cuando hablamos de enunciados de problemas y cuando hablamos de las competencias que esperamos que ustedes hayan adquirido en AED, la cosa no es tan amplia. ¿Por qué? Y porque no es tan posible que nos vayamos para cualquier lado. A mí me encantaría poder decir, a ver, señores, investiguen cómo montar terreno del profe Jorge, cómo montar una imagen y cómo procesar los píxeles de una imagen abriendo su archivo de datos. ¿Por qué? Porque son capaces de abrir un archivo, son capaces de recorrer ese archivo hasta el final, son capaces de levantar los datos y transformarlos en memoria y son capaces de llevar a cabo una operación sobre esos datos. O sea que deberían ser capaces de llevar a cabo un proceso sobre un archivo que tiene adentro una imagen si les explicamos cómo abrir ese archivo y cómo trabajarlo. Sin embargo, cuando vamos a las evaluaciones,
en general, los enunciados de las evaluaciones van a mantener un esquema que es el esquema que hemos puesto en práctica y que hemos llevado a cabo, ¿sí? Y en este mapita, ¿sí? La idea mía fue dejar plasmado todo ese esquema. Fíjense que en general las evaluaciones van a partir de generar un conjunto de datos o en algún caso muy especial de un conjunto de datos dado, como pasa con el trabajo práctico número 4, ¿sí? O como puede llegar a pasar con algún final libre. Pero en general vamos a partir de un conjunto de datos que generan ustedes. De ahí podemos llegar a ir a un vector o podemos llegar a ir a un archivo. Se puede dar la relación desde el archivo al vector o del vector al archivo. De ahí seguramente va a haber que mostrar ese conjunto en donde se pueden llegar a mostrar todo, aplicar un filtro o agregar un cálculo a partir del conjunto. Cuando vamos a insertar en el vector puede aparecer add in order o una inserción secuencial, en el archivo no aplica, ¿sí? Y finalmente, a partir del vector o del archivo, podemos llevar a un proceso de conteo que cuente una matriz o que cuente en un vector. En el caso de un vector, el mostrar es más simple. En el caso de una matriz pueden aparecer un abanico de mostrar distintos. Y sobre el vector o el archivo, en general se pueden hacer filtros, procesos de sumatoria o de resumen y búsquedas. Y en el caso de los vectores, solo en el caso de los vectores, también puede aparecer el ordenamiento. Y fíjense que en este grafiquito, en este esquema, está toda la materia, ¿sí? Todo lo que hemos visto, lo que hemos practicado, lo que hemos puesto en práctica en las clases a lo largo del año, está todo ahí, ¿sí? Yo la verdad que no sé si esto le sirve a alguien o no le sirve a nadie. A mí me gustó cómo quedó. Después de charlarlo con los chicos en la clase de tutoría, y lo dibujamos en el pizarrón, en la clase de tutoría, la verdad que me gustó cómo quedó y dije, lo voy a compartir con los chicos en clase, ¿sí? Pero, ¿por dónde iba la cosa? ¿Sí? La cosa era por donde arranqué diciendo, ¿sí? Ya no hay más que yo pueda hacer respecto de lo que ya hemos visto, ¿sí? ¿Podría hacer otro ejercicio igual a los que hemos hecho? Sí, pero es otro ejercicio igual. Y ya no tiene sentido que los haga yo, porque ya he resuelto todas las posibles. De este esquemita, estábamos charlando con mis alumnos del curso donde doy el teórico, y yo les preguntaba, ¿ven algo de acá que no hayamos hecho en clase? Y ellos me decían, mencionaron una cosa, mencionaron otra. Yo les decía, pero acuérdense que tal ejercicio, que tal otro. Y obviamente que en ese caso no eran mis clases, eran las clases del profe Jorge, y así confío en el profe Jorge, pero de todas maneras, todo lo que está ahí, en uno u otro ejercicio lo habíamos puesto en práctica. Entonces, ¿queda volver a hacer un ejercicio de estos? No tiene mucho sentido volver a hacer un ejercicio de estos, ¿sí? Más allá de que ahora les voy a contar lo que vamos a hacer en la clase de hoy, las clases que nos quedan hacia adelante, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? El timón lo tienen ustedes. Ya no vamos a tener ninguna clase de acá hasta fin de año en donde yo venga y me ponga a hacer un ejercicio. En las clases que nos quedan, con el profe Jorge, somos consultores, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos un tema que nos manda el profe Silvio, que nos manda la cátedra, que tenemos que revisar, que tenemos que jugar un poco. Y para la clase que viene yo tengo un par de desafíos para ponernos a pensar con algunas cosas lindas. Pero ya no voy a hacer ejercicios de este tipo. Entonces, ¿por qué lo aclaro a esto? Porque si hay alguien que tiene alguna duda, que tiene que hacer recuperatorio, que tiene que prepararse para el final, que tiene alguna pregunta o alguna duda, ya son ustedes ahora los que toman el timón de la clase y dicen, profe, necesito que en esta clase veamos cómo se hace esto. Pero no me digan, necesito que hagamos un ejercicio entero, porque ya los hemos hecho muchos. Entonces, ¿cómo es el proceso ahora? Agarren los ejercicios, pónganse a trabajar, pónganse a practicar, y si en algún punto se traban y necesitan que volvamos a explicar cierta particularidad, estamos completamente abiertos. Lo explicamos 1 y 20 veces hasta que quede claro. Pero tiene que ser una particularidad, porque ya volver a hacer un ejercicio completo es volver atrás, es volver 2 veces para atrás, ¿sí? Y ya lo hicimos. Y aparte, no nos alcanza una clase para ver todas estas particularidades. Entonces, yo entiendo que es más interesante que ahora, ¿sí? Incluso quizás si alguien necesita pueda compartir la pantalla, ¿sí? Pero trabajar en base a lo que ustedes necesiten, ¿sí? Más allá de que hoy, ahora en un ratito les voy a mostrar un tema que tenemos que ver, pero fuera de ese tema,
no sé si nos quedará clase hoy o si no, las clases, las 2 o 3 clases que nos quedan hasta fin de año, ¿sí? Sean ustedes los que hagan el planteo. Yo siempre alguna cosa para jugar voy a traer, algún desafío, alguna cosa para ponerlos a programar voy a traer, porque tenemos clase y tenemos que cumplirlas, ¿sí? Pero fundamentalmente son ustedes entonces los que tienen el timón, ¿sí? Y los que son dueños de decir, profe, necesito que veamos esto o necesito que veamos aquello. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Miren la seña que estoy haciendo, a ver si se entiende. ¿Qué estoy haciendo con esto? Se lava las manos. Bien, nos entendemos perfectamente, ¿sí? O sea, no es de malo que lo hago, es simplemente, ¿sí? El profe Jorge seguro está grabando la clase porque le gusta grabarla, ¿sí? Entonces, queda dicho ¿para qué? Para que son libres de requerir lo que haga falta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Selene o Jazmín, ¿necesitabas decir algo? Debe haber quedado abierto el micrófono, entonces no hay problema. Bueno, hasta ahí entonces, con esta parte, no. Déjenme que voy a darle escape a esto. Bien, ¿por qué no me deja? Eso era lo que quería hacer. Bien, por acá yo tenía. ¿Dónde me quedó la fichita de.? Acá está. No era esto, era esto. Bueno, en realidad, ustedes que ven que tienen clase con el profe Silvio el viernes, van a arrancar a ver esta ficha con Jorge y conmigo. Los chicos del 1K6 que tienen clase con el profe Silvio hoy van a arrancar a ver esta ficha el jueves, ¿sí? Van a arrancar a ver esta ficha hoy con el profe Silvio y van a ver esta parte que vamos a ver juntos el jueves conmigo. Esta ficha tiene 2 temas que están como bastante separados, ¿sí? Una de las partes de esos temas es, los 2 temas son aplicaciones de la recursividad. Ustedes vieron la semana pasada recursividad con el profe Silvio. Y lo que vamos a ver en esta ficha son aplicaciones de la recursividad. Una de esas aplicaciones de la recursividad es la aplicación sobre gráficos fractales y la otra de las aplicaciones de la recursividad tiene que ver con la implementación de la estrategia de resolución de problemas divide y vencerás, ¿sí? Y la implementación puntualmente de un algoritmo de ordenamiento que es el algoritmo Quicksort. Entonces, esa parte, la de divide y vencerás y Quicksort, se la dejo al Silvio, pero a nosotros nos toca ver la parte de fractales. ¿Y por qué nos toca verlo acá en el práctico y no lo ven con el profe Silvio? Porque en realidad vamos a jugar un poco con alguna herramienta de visualización, ¿sí? O de dibujo en Python, ¿sí? Y vamos a tratar de dibujar un poco y jugar un poco con visualización de resultados, pero de forma gráfica y no de forma consola como hasta ahora estábamos acostumbrados. Pero antes de llegar a meternos con la parte de los dibujos y de los proyectos en sí, de la ficha, ¿sí? Necesito que conversemos un ratito acerca de qué son los fractales, ¿sí? ¿Tienen que ser expertos en fractales después de esto? No, no tienen que ser expertos en fractales después de esto. Pero bueno, sí me gustaría que revisemos un poquito y acá voy a pedirle al profe Jorge que me corrija un montón porque el profe Jorge en su maestría trabajó mucho con el tema, ¿sí? Así que el profe Jorge me va a estar corrigiendo todo el tiempo, pero yo voy a comentar algunas cosas, ¿sí? Y mostrarles algunas otras cosas que me parecen interesantes. Jorge, decime. No, nada, continúa tranquilo. ¿Que no me No es vas a para corregir? tanto. Sí, sí, siempre me corregís. No, no. Bueno, Después se van y no sabemos por qué. no. La cuestión es, ¿qué son los fractales? Es lo primero que la primera pregunta que surge. ¿Alguien ha escuchado hablar de fractales? ¿Tiene alguna idea previa de qué son los fractales? Más o menos por matemática discreta que vimos recursividad, eh, era como, digamos, sucesiones de gráficos que se repiten, o figuras que se repiten.
Que se repiten ¿cómo? Porque con decir que se repiten, no estamos dando el panorama completo, me parece, Fede. Está bien la idea, pero no estamos dando el panorama real. Porque si yo tengo un patrón que se repite una vez acá, otra 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 vez acá, no sé, a ver, una idea, los postes de un alambrado, ¿sí? ¿Vieron esas fotos lindas que a todo el mundo le gusta sacar? Me incluyo. Que se sacan así medio de refilón de una secuencia, quedan lindas, ¿sí? Todos los postes de alambrado que se van achicando por la distancia, ¿sí? Y si pensamos en esos postes de alambrado, ¿estaríamos hablando de un fractal? Sería que sí, porque una figura repetida varias veces. Ya se hace como un... Claro, La respuesta es no, no estaríamos hablando de un fractal porque no se cumple una condición importante, ¿sí? Por eso le decía recién a Fede, que se repite, pero ¿cómo? ¿Sí? No es solo que se repite, ¿sí? El fractal lo que tiene es una definición recursiva, ¿sí? Ahí está, Bruno, perfecto, ¿sí? Lo que tiene es una definición recursiva. Para que la definición sea recursiva, la definición de la imagen que yo voy a ver repetida tiene que estar en dependencia o aplicando la misma imagen en su propia definición, ¿sí? Entonces, acá aparecen estos fractales, ¿sí? Y la idea de estos fractales es que si yo hago zoom sobre estos fractales, vuelvo a ver el mismo, a ver si puedo abrir, no creo que pueda abrir esta imagen. A ver, déjenme ver cómo podríamos hacer esto. No, vamos a hacer así, vamos a hacerlo más fácil. Miren, este debe ser uno de los más famosos fractales, ¿sí?, de la historia. O por lo menos de mi historia, no sé, Jorge, vos. Sí. Fíjense, yo veo esta imagen, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa si yo hago zoom ahí. Vuelvo a ver la misma imagen. Y si yo hago zoom ahí, vuelvo a ver la misma imagen. Y si yo hago zoom, en realidad no me está dando el zoom de la imagen. Pero la idea es que si yo sigo haciendo zoom, ahí vuelvo a ver la misma imagen. Y si pudiera hacerle el zoom ahí, volvería a ver la misma imagen. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una imagen grande que está construida a partir de versiones más pequeñas o repetición de versiones más pequeñas de la misma imagen. Entonces, no es solamente una imagen que se repite, sino que es una imagen que se compone de versiones más pequeñas de la misma imagen, de forma que si yo voy haciendo zoom sobre la imagen, voy viendo la misma imagen original. En el ejemplo que estaba recién en la ficha, ¿sí? Uno de los ejemplos más lindos de ver es el que se da con las hojas de los árboles, de ciertas plantas. A ver si lo podemos mejorar, si podemos ver, bueno, qué fea que se ve, che, la imagen esta. No, porque el Pinterest de porquería no me va a dejar, porque se ve tan fea. A ver, esta se ve mejor, miren. Abrir imagen, la pestaña nueva. Fíjense, vamos a ir haciendo zoom, a ver hasta cuándo me deja y qué tal es la imagen, digamos. Pero fíjense, tengo toda la ramita, ¿no? Pero fíjense que si ven esta ramita de acá, vuelven a ver la misma ramita. O sea, cortan esa y la ponen parado en la misma ramita otra vez, ¿sí? Y si agarran una de estas y la ponen parado y pudiéramos hacer zoom porque la calidad de la imagen lo permitiera, volveríamos a tener la misma ramita, ¿sí? Y si volviéramos a agarrar una de esas, volveríamos a tener la misma ramita. Y si volviéramos a agarrar una de esas, ¿se entiende lo que quiero decir? Más bien que no es infinito. ¿Por qué? Porque esto es parte de la naturaleza, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Hace varias veces me ha pasado en los últimos días y se ve que como ya vengo con la recursividad en la cabeza, ¿sí? No sé si no me lo capturé incluso. No sé si no me capturé la imagen. Déjenme ver un cachitín. Ay, no, no me lo capturé. Yo hubiera jurado que la había capturado. Porque dije, la voy a capturar para mostrársela a los chicos. Me ha pasado muchas veces
de estar haciendo un meet, una videoconferencia, ¿sí? Y que alguien pone en la pantalla, ¿sí? Alguien muestra en la pantalla, o yo mismo, bueno, ya no me acuerdo, la pantalla en donde se ven los, ¿cómo puedo hacer? Sin mostrar, a ver, capaz que esto alguien lo ha capturado. Pasa cuando uno está transmitiendo pantalla y entra en la pestaña de transmitir pantalla. Exactamente. No pasa con Zoom, porque Zoom en realidad no te deja ver esta pantallita Pero con Meet a la sí que estoy pasa. mirando ahora, que es donde están todos ustedes. Pero cuando uno entra con Google Meet, ¿sí? Y entra, está transmitiendo pantalla y entra a la pantalla, ¿sí? Uno empieza a ver que en la pantalla que está transmitiendo se ve la pantalla, pero como se ve la pantalla, como que se empieza a armar hasta el infinito, ¿sí? Esa recursividad de, se arma como un loop, digamos. Cada imagen va mostrando una versión más chiquita, ¿sí? De la pantalla. O suele pasar también si uno está en un lugar en donde tiene un espejo de cada lado, Claro, ¿sí? eso iba a ¿Han decir. estado alguna vez en un espejo, con un espejo de cada lado y miran para un lado y es como si miraran hasta el infinito? ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? Sí, sí, por ejemplo, Sí. normalmente en los baños, siempre cuando vos ves para un lado, te ves como doble y ves todo el infinito hacer. Bueno, eso, si bien no es un fractal, porque no es la idea real, ¿sí? Nos da por lo menos la idea de la recursividad que hay detrás de estas imágenes, ¿sí? O del planteo recursivo que hay detrás de estas imágenes. Entonces, hecha esa aclaración, uy, no, eso era una de las cosas que quería mostrarles ahora. Había un par. Hecha esa aclaración sobre qué es un fractal, no sé, Jorge, si me olvido de algún detalle más matemático que quieras compartir. No, con lo que estábamos por jugar ahora, digamos, más que suficiente para la parte gráfica. Una de las cosas que a mí también me asombró mucho acerca de los fractales, no es esto, es esto. Hay un montón de estos casos, no sé si se pueden ver, hay un montón de estos casos, ¿sí? En Google Earth, ¿sí? Ubican Google Earth, la versión de desktop, por decirlo de alguna manera, de Google Maps, Sí, sí, lo conozco. Sí, ¿sí? sí, profe. Bueno, hay gente que se dedica a buscar estas cosas, ¿sí? Y la idea es que cuando van haciendo zoom, vuelven a encontrar las mismas ramificaciones o versiones muy, muy parecidas, ¿sí? De las mismas ramificaciones más pequeñas, ¿sí? No sé si todos corresponden al mismo acá, porque la verdad que no llegué a buscarlo en detalle, ¿sí? Pero yo he ido a buscar, en realidad había uno que era de una bahía, no es este particularmente, que lo encontré un día, llegó en un diario o en una de estas cosas así raras que uno ve en los news y demás, llegó en un diario, en uno de esos, uno y tenía el link a Google Earth, entonces uno podía hacerle realmente el zoom, y realmente era un fiordo de Noruega, me acuerdo bien que era un fiordo de Noruega, y realmente uno iba haciendo zoom, y hasta que llegaba a ver un puerto, y todo seguía teniendo la misma estructura, ¿sí? Y eso no era hecho por el hombre, eso era un fiordo, hecho por la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad es que cuando hablamos de fractales, hablamos de imágenes que se van a repetir, pero de una manera particular. Y es que la repetición se da porque cada una de las imágenes está construida por una suma de la propia imagen en una versión más pequeña. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora con Python es de dibujar algunas versiones de esos fractales utilizando una herramienta que nos permite dibujar, ¿sí? En un canvas, en un lienzo de dibujo en la pantalla, ¿sí? Y es lo que nos vamos a pasar a ver el ejemplo, uno de los ejemplos que acompaña la ficha, ¿sí? Que tiene esta posibilidad de hacer estos dibujos. Para llegar a ver esos dibujos y poder jugar un poquito con esos dibujos, ¿qué vamos a tener que ver? Vamos a tener que entender cómo funcionan los elementos básicos para hacer esos dibujos, ¿sí? Para lograr hacer o lograr producir
esos gráficos, ¿sí? Entonces, nuestra clase tiene como objetivo, más allá de lo que acabamos de charlar de fractales, que es menos de una página de la ficha y que lo pueden ver solos, tiene como objetivo, ¿sí? La parte que sigue acá, que es la de generación de gráficos de fractales, va a estar hablando un poco de cómo funciona el código para provocar eso, ¿sí? Pero en lugar de verlo de acá de la ficha, yo quiero ir a ver el código en el proyecto desde el PyCharm, y ahí sí vamos a ir a entrar a conversar algunas cuestiones para comprender cómo funciona o cómo podemos entender que funciona, ¿sí? Esta posibilidad de dibujar. De hecho, este es el fractal que vamos a ver, que es el de una pirámide, ¿sí? Esto no sé si lo llegan a entender así, pero es como una suerte de pirámide maya vista desde la cima, ¿sí? Este cuadrado es la parte de arriba de la pirámide, pero cada uno de esos es este cuadrado, ¿sí? Con cuatro patas, ¿sí? Pero cada una de las cuatro patas son a su vez una pirámide. Entonces, esta es una pirámide con sus cuatro patas, una no se ve. Esta es una pirámide con sus cuatro patas, una no se ve. Esta es una pirámide con sus cuatro patas, una no se ve. Y bueno, y vamos a ver qué pasa en cuanto a producir esas imágenes, el uso de la recursividad en la producción de esas imágenes, y vamos a tener que pegarle una mirada a las herramientas de dibujo para llegar a producir esas imágenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende dónde estamos parados y qué es lo que proponemos, qué es lo que nos proponemos ver en la clase de hoy? ¿Se puede ver eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún planteo? Con un ciclo se podría hacer eso, o sea, de repetir la misma imagen o de animal. En realidad estamos hablando de... Sí, esa era, mirá, buenísimo. Pero en realidad este gráfico se queda ahí. Pero si ustedes van a ese punto en Google Earth, van a encontrar que es real. O sea, ven la imagen grande, se achican y ven una versión más chica, se acercan y ven una versión más chica, y el último hay un puerto. No sé si es puntualmente ese, ¿sí? Pero al final hay un puerto, ¿sí? Está muy bueno eso. Pero bueno, ahora nos tenemos que poner a ver Python, pero no quería dejar de mencionar que el tema de fractal es un tema lindo de ver en un montón de aspectos, y los que les gusta Por. todo esto. La, No sé, ¿Sí? fideo que vamos a comer, como siempre. Salvador, te debe haber Vamos quedado fideo. abierto el micrófono. Aquellos que gustan de esta parte de encontrar no me sale la palabra, sería la matemática asociada a lo místico, pero no me sale la palabra, ¿sí? Está en el medio el número phi, y bueno, y hay un montón de cuestiones más. De hecho, una de las imágenes que está por ahí estaba asociada al número fiesta, de hecho, ¿sí? Y que bueno, es un número que se repite mucho en la naturaleza, y bueno, es el que se utiliza para, para resolver divisiones en porciones de gráficos y demás. Bien, vamos entonces a ver nuestro PyCharm y nuestro proyecto. Déjenme que me voy a abrir la ficha. Archivo de texto, no. Acá. Este es. ¿Y este que tiene? Bien, se va de pirámide. Bien. El de fractales, este debe ser el mío. Y el otro debe ser el que viene con la ficha. Así que me voy a abrir el mío. Estoy pensando que no hice la prueba de usar esto, y espero que me funcione el TK Inter. Si no, lo vamos a tener que instalar. Bien. No. Esto es para después. Buscaminas es para después. Open.
Bien. Bueno. Déjenme que cargue. Así lo ejecutamos y una vez que lo ejecutamos vamos a empezar a charlar acerca de cómo se forma ese gráfico y qué hay dando vuelta ahí alrededor y vamos a charlar un poquito de cuáles son las herramientas disponibles y qué es lo que tenemos que ver. No entiendo por qué está demorando tanto en indexar. Bien. Bien, buenísimo. Quiere decir que están dando. Me preocupaba que estuvieran dando. Bueno, en general voy a volver esto al original. ¿Qué me está faltando acá? Ah, está ejecutando. Bueno, ahí tenemos la versión original. Y vamos a charlar cómo funciona esto. Bien, hasta acá. Cuéntenme ustedes, ¿se ve el código? ¿Estamos todos claros? ¿Quieren que agrande un poco? ¿Cómo venimos? Un poquito puede agrandar, profe. Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, está bien. Sí, ahí se ve mejor. Sí. Bueno, en realidad, si vieron que ejecuté, en realidad lo que aparece es una ventana, ¿sí? Y adentro de la ventana, bueno, ¿por qué lo digo si lo puedo mostrar? Y adentro de la ventana aparece un lienzo, ¿sí? Que es este lienzo que está acá, ¿sí? Más o menos desde acá hasta acá, digamos, este es el lienzo que aparece dentro de la ventana y sobre ese lienzo voy a poder dibujar, ¿sí? Entonces, esa idea, ¿sí? Es lo que vamos a tener que poner a funcionar con nuestro código. La idea es que dibujemos esto con código. Pero antes de arrancar a dibujar, hay algunas cuestiones que tenemos que conocer, ¿sí? La primera de las cuestiones que tenemos que conocer es que para lograr esta ventana, estamos usando una librería, que es la librería TK-Inter, ¿sí? La librería TK-Inter es la que nos permite construir, es una alternativa del PySimple-GUI que vimos a principio de año, y nos permite construir interfaces gráficas, ¿sí? Otra alternativa que por ahí alguno, creo que alguna vez me nombró, es el PyQt, ¿sí? Bueno, son distintas herramientas para construir interfaces de ventana. Entonces, un poquito lo que tengo por objetivo hoy es que comprendamos cada una de las líneas de código que van apareciendo en esta parte, ¿sí? Y qué función cumple cada una de esas líneas de código, ¿sí? Entonces, me voy a ir llevando parte de este código. A ver, vamos a hacer una cosa. Lo voy a achicar. En realidad, plim, 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 plim. Esta parte no hace falta. Esta parte no hace falta. Hasta acá me hace falta en realidad. Con esto solo me alcanza. Voy a llevar esto a una pizarra. Así vamos tratando de documentar esa parte y a partir de que vayamos documentando esa parte, ¿sí? Después venimos al código nuevamente y tratamos de utilizarlo. Entonces, déjenme que voy a crear una nueva para ver el tema de hoy.
¿sí? Voy a pegar el código para que lo tengamos por ahí. Se va a ver chiquito, pero no importa. Después hacen ustedes el mapeo de este código al código de la aplicación, ¿sí? Y a partir de acá vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a arrancar con esta primera parte, que es la construcción de esto que se llama root acá, ¿sí? Y este root es el que va a hacer referencia a la ventana. Entonces, cuando yo digo root igual a tk, ¿sí? ¿Qué les hace pensar esto? ¿Qué es lo que estoy construyendo con este igual a tk paréntesis paréntesis? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Una variable. Bien, root es una variable, pero Tipo me con refiero a información tk que le da paréntesis TK, parecido a lo que paréntesis. hacemos con los registros, ¿o no? Bien, perfecto, Bruno. Esa es la respuesta que yo esperaba. La respuesta que planteó Matías es absolutamente correcta, ¿sí? Pero no es un tema que ya hemos visto en primer año. Seguramente Matías lo conoce de antes, ¿sí? Es de hecho más completa que lo que dijo Bruno, pero yo esperaba que me contestaran lo que dijo Bruno porque es realmente lo que para nosotros debería ser, ¿sí? Entonces, este root, que lo estamos viendo parecido a un registro, ¿sí? Está representando, ¿sí? Y por eso Matías ahí puso es un objeto, lo cual no voy a negar para nada, pero bueno, es difícil hablar de objetos cuando no hemos hablado de objetos nunca hasta ahora. Está representando a la ventana. O sea, cada vez que yo hable de root, voy a estar hablando de la ventana que ya tiene asociados todas las cuestiones de una ventana del sistema operativo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todas las cuestiones? Tiene los iconitos para agrandar, minimizar, maximizar, la X roja para cerrar, el icono de este lado para mostrar y el título de esa ventana, ¿sí? Todos esos son eh, propiedades de root. O sea, root representa en este modelo a toda la ventana. Entonces, toda acción que yo quiera hacer para con la ventana, la voy a tener que hacer para con root. ¿Se entiende esto? Fíjense en la línea que sigue, que es la de establecer el título, ¿sí? ¿Qué hace la línea siguiente? La línea siguiente dice que ese título se imprima, por decirlo de alguna manera, pirámide fractal. Entonces, ¿qué está provocando eso? Eso está provocando que acá en donde va el título, en lugar de aparecer cualquier cosa, aparezca pirámide fractal. ¿Sí? ¿Quién está logrando que aparezca ese pirámide fractal acá? Esta línea de código está logrando que aparezca pirámide fractal. Y fíjense cómo llevo a cabo esa línea de código. Tengo a root, tengo al punto, pero en lugar de estar hablando de un campo de root, estoy hablando de una función de root, parecido al split de los strings, parecido al lower de los strings, ¿sí? Es correcto, Facundo, el vocabulario de objetos, en el vocabulario de objetos es un método, ¿sí? Pero bueno, nosotros en AED no vemos objetos, entonces no me quiero meter en ese terreno, ¿sí? Ya el año que viene en paradigmas de programación vamos a ver programación en todo objeto y ahí hace un rato tuve clase con mis alumnos de paradigma y me decían, lo que no me quedó muy claro es el paradigma orientado a objetos, que lo vimos antes del primer parcial, ¿sí? Es una materia cuatrimestral, ¿no? O sea que lo vimos en la primera parte del cuatrimestre, ¿sí? O sea que ahí ya van a tener rato para jugar con las cuestiones de objetos. Pero más allá de eso, si quisiéramos, ¿sí? Me encanta que ustedes mismos planteen el vocabulario, pero si quisiéramos entender qué es un método, yo les diría así. Es una función que tiene acceso a todo lo que tengo guardado adentro de root, ¿sí? ¿Qué función programamos nosotros de esa forma? Hay una que
la hemos usado, la hemos mostrado, algunos la eligen usar, otros no, no importa, pero algún uso hemos hecho de eso. ¿Qué función hemos programado nosotros con este concepto? Una función que programamos que tiene acceso directo a todos los elementos que están dentro del propio registro, del propio objeto. Exacto, Facundo. ¿Sí? El guión guión STL guión guión es un método y que lleva los guión guiones porque es un método especial de Python, pero fuera de la especialidad que tiene, que es transformar ese objeto en una cadena de caracteres, ¿sí? Es un método en sí. Entonces, cuando uno dice objeto punto, ¿sí? Lo que sigue para acá es esa función que lo que tiene es la capacidad de interactuar con todos los elementos de ese root al que yo le puse punto, ¿sí? Y le llamé a la función title, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Modifica el título de la propia ventana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, así como tengo title, por ahí abajo, no, porque esos son del Canvas, acá tengo otro que ahora vamos a charlar justamente, que es, bueno, no sé cómo se pronunciará en inglés, pero geometría, ¿sí? De la propia ventana, ¿sí? Ahí tengo una que me devuelve la información acerca del tamaño de la pantalla, otra que me devuelve la información, no, del tamaño de la ventana, ¿sí? Otra que me devuelve la información acerca del, no, esto está bien. Esto me devuelve la información acerca del tamaño de la pantalla y después estoy manejando un tamaño manual, ¿sí? Y está igual. O sea, si yo no pusiera ni esto, el tamaño que tendría la ventana es el tamaño completo de mi pantalla, ¿sí? Entonces, en lugar del tamaño completo de mi pantalla, ponemos ahí otros valores. Después vamos a jugar con algunos valores nostálgicos, ¿sí? Pero hasta ahí, entonces, todo parecería estar claro. El tema viene acá cuando llegamos a la parte de geometría, ¿sí? ¿Cómo entendemos estos valores? Fíjense que la geometría recibe 4 valores, ¿sí? El primer valor, que es lo que entenderíamos como el ancho, max width, ¿sí? Fíjense que esos 4 valores, esta cadenita de acá me está diciendo cómo voy a pasar esos 4 valores y le estoy diciendo que voy a pasar 4 valores decimales, ¿sí? Ahí voy a eso, Bruno, ¿sí? Ahí vamos a charlar de eso específicamente. Pero esto de acá es el ancho, ¿sí? Esto de acá es el alto, esto de acá es una posición de X y esto de acá es una posición de Y. ¿Sí? Una posición en X y una posición en Y. Entonces, la primera pregunta es justamente la que acaba de hacer Bruno, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida de esos números? ¿Sí? ¿Cómo yo identifico la unidad de medida de esos números? Y yo lo planteo de esta manera. Cuando ustedes van a comprar un tele, ¿sí? ¿Cómo miden el tele? ¿Cómo se mide el televisor? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Pulgadas, bien. Pero en realidad, Píxeles por yo pulgada. es correcto en pulgadas, pero la particularidad es que yo puedo tener un tele de 65 pulgadas, o de 55 pulgadas, o de 40 pulgadas, o de 36 pulgadas, pero esa cantidad de pulgadas me marca cuántas unidades distintas tengo yo en la pantalla, o es una medida del plástico, por decirlo de alguna manera, o una medida exterior. ¿Se entiende la pregunta? Sí, es exterior, me parece. O sea, yo estoy preguntando dos cosas. Por un lado, ¿cuántas pulgadas? ¿Sí? Si yo ahora, a ustedes que están viendo esta imagen, yo les digo, mi monitor es un monitor lindo, valga la redundancia, ¿sí? Es un monitor de 27 pulgadas, ¿sí? ¿Les sirve de algo eso a ustedes? O en realidad eso me sirve a mí porque es el tamaño que estoy viendo yo, ¿sí? En realidad a ustedes no les sirve de nada saber que mi monitor es un monitor de 27 pulgadas. Ahora, si yo les digo, mi monitor es un monitor Full HD, ¿sí? ¿Qué les estoy diciendo en realidad? Que tiene una calidad HD. O sea, la imagen se ve con calidad HD.
Bien, pero ¿qué les estoy diciendo? Creo que hay Ustedes van a comprar una 1440 tele píxeles por y les pulgada. dicen que esa tele es Full HD o es 4K o ahora están los 8K, ¿sí? O es HD, ¿sí? ¿Qué les están diciendo? Les están diciendo la cantidad de unidades distintas que hay en ancho y en alto. Un Full HD es 1980, perdón, hice lío, 1920 por 1080 de alto. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que hay 1080 unidades divisibles de forma individual en el alto y 1920 unidades divisibles de forma individual en el ancho. Entonces, cuando nosotros hablamos de coordenadas en la pantalla, lo que tenemos que entender es que deberíamos estar viendo el monitor como si fuera una diminuta grilla y deberíamos poder acceder a cada una de las celdas de esa diminuta grilla. Para mí, cada celda de esa diminuta grilla es un punto. ¿Está claro? Y cada punto tiene un valor horizontal y un valor vertical. ¿Sí? Eso se entiende. Entonces, cuando yo hablo de un tamaño de ancho, ¿sí? Un tamaño de ancho, que es lo que en este caso estamos llamando max W, ¿sí? Hablo en términos de píxeles. Y cuando yo hablo de un tamaño de alto, que es lo que en este caso estamos llamando max height, hablo en términos de píxel. Entonces fíjense cómo, no importa si mi monitor es de 27 pulgadas, de 36, de 40, de 55, de 65, no importa, lo importante es que es Full HD. Si yo llevo la misma imagen de mi monitor a un monitor de 60 pulgadas, ¿qué va a pasar? Se va a ver exactamente la misma imagen más grande. ¿Por qué? Porque si en un monitor de 60 pulgadas tengo la misma cantidad de píxeles que en uno de los de 27, cada píxel va a ser más grande, ¿sí? Porque tengo que cubrir más distancia con la misma cantidad de píxeles, ¿sí? Por eso a medida que las pantallas se van haciendo más grandes, hace falta generar mayor definición, mayor cantidad de píxeles de ancho y de alto. ¿Por qué? Porque si no los píxeles se ven cada vez más grandotes y se ve pixelado. O sea, mi ojo puede definir los bordes de cada píxel y eso no es deseable en la imagen. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿O están variados de qué estamos hablando? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, perfecto, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, una vez que comprendemos eso, comprendemos que estos valores, como acá el caso del 1280 y acá el caso del 720, se refieren a cantidades de píxeles. Cuando se intente armar esa pantalla, se va a armar en términos de cantidades de píxeles. No importa en qué pantalla se arme, ¿sí? Lo que importa es que se va a armar en términos de cantidades de píxeles. Si yo acá tomara el root, el Windows Info Screen Width, ¿sí? Lo que estaría tomando es 1920. Y si tomara el alto de la pantalla, estaría tomando 1080. El resultado de esos valores serían 1920 y 1080, ¿sí? Entonces, miren, yo lo que estoy haciendo al hacer valores más chiquitos es tener una pantalla más chica, ¿sí? De hecho, si mal no recuerdo, esto es HD, ¿sí? E incluso cuando habíamos trabajado cuando jugábamos con este ejemplo, jugábamos con tamaños incluso más pequeños. Geometría. Acá, por ejemplo, usábamos 640 por 480. Y ustedes son muy chicos para entender esto, pero esto a algún nostálgico le puede traer algún recuerdo, ¿sí? Esa era la definición de los monitores VGA, los primeros monitores donde tuvo un poco de sentido jugar videojuegos, ¿sí?
Entonces, esa era la definición de esos primeros videojuegos. Incluso había más chica. Era 20 por 200, me parece que era la definición del HGA, que era más chiquita todavía. 320 ¿sí? por 200, exactamente. Y 800 por 600 es la que le sigue a esta, ¿sí, Samuel? O sea que vos ya estabas en una era posterior a la del profe Jorge y la mía, ¿sí? Pero lo que me refiero es que esos números denotan píxeles, ¿sí? Y ese es el primer punto clave que tenemos, claro, Super VGA. VGA 640 por 480, Super VGA. El Alone in the Dark en Super VGA, en escala de grises nomás, pero en Super VGA era una cosa fantástica. Se me ocurrió comprar en una oferta de GOG, no sé cómo se pronuncia en inglés, no me acuerdo cómo es el nombre completo, pero es GOG, ¿sí? Compré la Alone in the Dark, la versión que yo jugaba, la original Alone in the Dark, ¿sí? Y se lo puse a andar a mis hijos, no entendían nada. Los polígonos que tenía ese juego realmente son casi incomprensibles, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Y yo hasta me asustaba con ese juego, jugándolo en un VGA, ¿sí? En un Super VGA, ¿sí? Por allá por el año, eso debe haber sido por el año 93, 94, por ahí. Ah, mira, gracias Alex, ahí está. Y no hay duda que son excelentes juegos. A ver, de esos juegos, miren, la gráfica obviamente que les va a causar gracia, pero historias como la del Día del Tentáculo, si algún día pueden, jueguen. O la de Full Throttle, si algún día pueden, jueguen. Porque las historias esas de aventura gráfica, está bien, Uncharted es una bestia, no hay duda de eso. Pero las historias de esas aventuras gráficas, los ingenios que había atrás de eso, No. Sam Max, Monkey Island, o sea. Ahí está. Ahora nos empezamos a entender. No. Sin Monkey Island, no. ¿Cómo? Sin Monkey Island, no. Pasa que vos sabés que yo Monkey Island lo jugué mucho después. O sea, no lo agarré en la época de los primeros juegos. Pero sí, no hay duda que es de los mejores. Sam Max era realmente espectacular. Bueno, pero volviendo acá a lo que nos toca, ¿sí? Entonces tenemos las dimensiones. Y el siguiente punto que tenemos que entender es el sistema de coordenadas, porque el sistema de coordenadas tiene un par de detalles. Cuando hablamos de un punto en la pantalla, vamos a hablar de una cantidad de píxeles de alto, esto es lo que sería I, y sería este numerito, ¿sí? Y X sería este numerito, una cantidad de píxeles de ancho, ¿sí? Pero dos cosas hay que tener en cuenta. La primera es que cada coordenada de un píxel está referida a su marco de contención. O sea, cada marco de contención, en este caso la ventana, vuelve a armar un sistema de coordenadas. Entonces, si yo pienso en este píxel está en términos de la pantalla. O sea, tiene un número en X que va a partir desde el 0 de la pantalla y un número en Y que va a partir desde el 0 de la pantalla. ¿Sí? Perdón, este número es en Y. No sé por qué puse X y este número es en X. ¿Sí? Que va a partir desde el 0 de la pantalla. Y eso se vuelve a repetir acá dentro en un sistema de coordenadas interno, ¿sí? A la ventana. Ahora bien, ¿qué les parece? ¿Qué número tendrá X acá? ¿Qué número? A ver, tiren un número, no importa cuál. Díganme un número. ¿Qué número le pondrían a X acá? $200. ¿Cómo, Bruno? 200. 200. Bárbaro. ¿Y qué número le pondrían ahí acá? 450. ¿Sí? ¿Realmente ese es el número que te viene a la mente? Bien, capaz. 130. ¿100? ¿Realmente? ¿Un 100 para abajo? ¿Qué número le viene a la mente de la Y tomando de la Y y haciendo este vector hacia acá?
Yo soy el único al que le viene a la mente un menos 100. Hello. O sea, tomado desde el Si yo tomo el punto. valor desde acá hasta acá, ¿soy el único que le viene a la mente un menos 100? No, claro, es menos 100 porque es como un eje de coordenadas. Exactamente. ¿Sí? Bien, ¿y por qué quería hacer este ejercicio? Porque ahí viene la gran diferencia que tiene el sistema de coordenadas de los píxeles que te utilizan para dibujar y el sistema de coordenadas de un eje cartesiano normal. Un eje cartesiano normal, ¿sí? La X crece hacia la derecha y la Y crece hacia arriba, ¿sí? Pero en un sistema de coordenadas para la pantalla, cosa que evidentemente a ustedes les pareció completamente natural, ¿sí? El 0, 0 es el extremo superior izquierdo, con lo cual la X crece de forma lógica, pero la Y crece hacia abajo, ¿sí? O sea que esta Y es un 100 positivo, ¿sí? Pero si ustedes lo piensan y lo llevan a un eje de coordenadas, no es tan lógico que ese 100 sea un número positivo. De hecho, no sé si les parece a ustedes, pero sería más lógico que el punto de partida estuviera pensado desde acá para allá, ¿sí? Y haber entendido el 0, 0 acá abajo, ¿sí? Pero el problema que hay con entender el 0, 0 ahí abajo es que quedaríamos demasiado atados a la estructura de la pantalla, ¿sí? Y por eso en video se toma como 0, 0 el elemento superior izquierdo, porque por más que yo agarre mi monitor y lo rote y lo ponga en vertical o lo rote y lo ponga en horizontal, la esquina que puedo mantener sin modificar en mayor medida toda la estructura que tengo en lo que estoy viendo es la superior izquierda, ¿sí? Entonces, por esa razón, ¿sí? El sistema de coordenadas que uno va a tener en cuenta es crecer hacia la derecha y crecer hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí estamos o de no? acuerdo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hicimos el robotito, yo lo hice jugar con el Turtle, que era la posibilidad de ir dibujando en una pantalla el movimiento del robotito, ¿sí? Y ahí teníamos negativo y positivo y todo lo demás, ¿sí? Y se manejaba un sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Ahora nosotros vamos a estar programando no con el Turtle, vamos a estar programando como debajo del Turtle y vamos a manejar el esquema de coordenadas que manejan normalmente las aplicaciones que ponen info, ¿sí? O ponen, eh, visualizan, ¿sí? En interfaces gráficas de usuario. Hasta acá, ¿está claro? Entonces, fíjense cómo nosotros planteamos este ancho, este alto, y el X y el Y de este punto de acá. Y con esa información se puede dibujar mi ventana de forma original. ¿Por qué? Porque si tomo la X de este punto y le sumo el ancho, obtengo esto de acá. Si tomo la Y de este punto y le sumo el alto, obtengo esto de acá. Y si junto esa X y ese Y como un punto, obtengo este punto, con lo cual obtengo todo el dibujo de mi ventana, ¿sí? Y la otra particularidad clave es que una vez que dibuje mi ventana, aparece adentro de mi ventana un nuevo sistema de coordenadas que tiene un nuevo 0, 0 nuevamente en la esquina superior izquierda, pero ahora de la parte interior de mi ventana, ¿sí? Y ahí adentro yo voy a dibujar el paño de dibujo, que es lo que acá vamos a conocer como canvas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasa acá. Acá vuelve a pasar un poquito lo mismo que pasó con el TK, solo que este Canvas tiene un init, no es como el TK que no recibe nada, ¿sí?
Este Canvas tiene un init como el que nosotros hemos construido. Tiene un init que recibe el root, ¿sí? El root, ¿para qué le sirve al init del Canvas? Porque dice, bueno, este Canvas se va a dibujar acá dentro de este root, no en cualquier root, en este root, en esta ventana, ¿sí? De hecho, yo le hubiera llamado Windows en lugar de root, pero no importa, ¿sí? Se va a dibujar en esta ventana, ¿sí? Y después, ¿qué dice? El max window y el max h del Canvas. En realidad, yo lo dibujé acá más chico, pero lo que está haciendo este código es dibujar un Canvas que, a ver, vamos a hacer una cosa. Dibujar un Canvas que ocupe, a ver si podemos, toda la parte útil de la ventana. Más o menos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Dibujamos un canvas que ocupa toda la ventana. ¿Sí? Y luego, a ese canvas, le dijimos de qué tamaño va a ser el grid. ¿Qué es el grid? A ver, si este fuera mi canvas, el grid es como una grilla adentro del canvas, ¿sí? Que son los puntos a partir de los cuales yo voy a poder dibujar. ¿Sí? Fíjense que acá estoy diciendo que voy a tener columnas de ancho 0 y filas de ancho 0. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener tantas filas y tantas columnas como píxeles tenga mi canvas. ¿Se entiende? Pero yo podría hacer filas y columnas más gruesas, ¿sí? Y eso me permitiría quizás organizar mis cosas de una manera más simple en ese canvas o en esa grilla, ¿sí? O en esa cuadriculado. Si yo quisiera, podría hacer una suerte de hoja cuadriculada dentro del canvas, ¿sí? Poniéndole quizás 5 píxeles por 5 píxeles o 10 píxeles por 10 píxeles o algo por el estilo a ese grid de mi canvas. ¿Se entiende? Creo que no entiendo del todo la separación con lo que sucede. ¿Cuál separación? Esto que acabo de mencionar, en donde se pueden separar toda la ventana, se puede, bueno, más que separar, se divide en distintas secciones. Buen punto, mirá, lo hagamos así, Franco. Este sería un canvas que tiene un grid chiquito. ¿Sí? Cuando vos trabajes con este canvas, los puntos de este canvas, lo que vas a poder hacer referencia son cada una de estas intersecciones. Entonces vos acá dijiste que esto tenía 5 píxeles de ancho por 5 píxeles, o sea, cada columna tenía 5 píxeles y cada fila tenía 5 píxeles. ¿Sí? Y acá armas otro canvas igual, pero le decís que cada columna tiene, no sé, 50 píxeles y cada fila tiene 50 píxeles. Y entonces ahora las posiciones que van a estar disponibles para vos son mucho menos, porque son las intersecciones de cada fila columna. ¿Se entiende? En el nuestro, que estamos diciendo que cada fila y cada columna tiene 0 píxeles, estamos diciendo que todos los puntos posibles dentro del canvas son intersecciones válidas para trabajar. ¿Se puede ver eso, Franco? Ahí lo veo. Claro, dentro de Canvas Grid, columna, serían las columnas, y row, bueno, sí, supongo que es otra forma. Y row sería la No, fila. fila. Columna es el ancho de la columna, cada uno de los anchos de columna, y row es fila, cada uno de los anchos de fila. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. de esa forma vos decís qué granularidad va a tener cada uno de los puntitos que tenés disponibles acá. ¿Se entiende? Se entiende. Gracias. Bien. Entonces, una vez que preparamos, ¿sí? Nuestra ventana y nuestro canvas, lo que va a seguir ahora es ver cómo hacemos para dibujar adentro de ese canvas, ¿sí? Y eso es lo que nos toca revisar. Pero hasta acá,
¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Diga. Dentro de Root Geometry tenemos, entre comillas, digamos, una cantidad de... No estoy muy seguro en realidad qué son. Un porcentaje de X, otro porcentaje de... No sé qué significan. Le estás diciendo cómo le vas a pasar la geometría. Ah, bien. Le estás diciendo que va a recibir 4 parámetros decimales, ¿sí? Porque fíjate que acá hay un por ciento, ¿sí? Y acá hay una tupla con los 4 elementos, ¿sí? Entonces, vos lo que le estás diciendo es que este string lo vas a formatear con cada uno, ¿sí? De los valores que tenés en esta tupla de acá. ¿Se entiende? Fíjate que la cadena que tiene que recibir va a ser básicamente, el primer D es 1280 X Claro. 720 más 300, el primero es X, ¿no? Sí, 300 más 150. Y esta es la cadena que va a recibir el geometría para armar tu ventana. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí lo tengo. Gracias, otra vez. Bien. No sé si me queda algo, creo que no. ¿Alguna otra pregunta? Empecé en muchos emuladores de consolas antiguos que preservan la resolución nativa de la consola. Ah, sí, sí, eso seguro, Samuel. Ahora vas a seguir viendo polígonos. Yo sé que hay un emulador también que te permite jugar, por ejemplo, al Atari en los televisores nuevos. O sea que agranda en cantidad de píxeles, pero bueno. El Canvas es quien te va a permitir dibujar, Augusto. ¿Sí? Fíjate, vos tenés como objeto el root, que representa a la ventana. Y tenés otro objeto, que es el canvas, que va a ser el que te va a permitir dibujar. Vos no vas a poder mandarle a la ventana, ¿sí? la orden de dibujar. La orden de dibujar se la vas a mandar al canvas. Pero el canvas, cuando se creó, ya le dijiste adentro de qué ventana iba a aparecer, ¿sí? Entonces, Claro, cuando lo que vos te crea el creaste lienzo. la estructura, ahí armaste el paño, el lienzo, en donde vos vas a poder hacer los dibujos. ¿Se entiende, Augusto? Claro, es lo que te crea el lienzo donde vos dibujas y las medidas son las de Max W y Max Y. Exacto. Bien, vuelvo entonces al código, ¿sí? ¿Cómo sigue la historia para abajo? Bueno, lo que sigue para acá, ¿sí? Es cómo hacemos para dibujar la pirámide, ¿sí? Cómo hacemos para llevar a cabo el dibujo. Y en realidad, lo que vamos a ver ahora es recursividad, porque lo que vamos a encontrar es la posibilidad de que cada uno de estos dibujos se lleve a cabo de manera recursiva. ¿Qué elementos hacían falta para un proceso recursivo? ¿Cuáles eran las condiciones? A ver, de lo que vieron con el profe Silvio, ¿qué tenía que pasar? La condición o el código directo, digamos, después la parte recursiva. Código directo y parte recursiva. A ver, no Era estoy como esa la entendiendo. forma de dividir a una función recursiva. Pero la frase código directo no me dice mucho, Fede. Me parece que si te quisieras expresar correctamente, si estuviéramos en un examen final, no me estaría gustando, digamos. En realidad no es código directo, ¿sí? Podés llamarle caso base, Eso, el ¿sí? caso base. O podés No, llamarle pero... condición de corte. Cualquiera de las dos Claro, formas me claro. sirve. Pero me tiene que dejar claro que lo que vos estás haciendo con ese caso es no seguir recursando, no seguir volviendo a hacer. Y por otro lado, la parte recursiva. Correcto, ¿sí? Entonces, en esa condición de corte y caso recursivo, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la condición de corte
¿sí? Para esto. A ver, primero, les voy a dar una pista, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de dibujo de la pirámide? La Un estructura de dibujo de cuadrado. la pirámide es dibujar la tapa, ¿sí? Y dibujar cada una de las patas que a su vez son pirámides. Esa es la estructura de dibujo. Entonces, en esa estructura de dibujo, ¿cuántas llamadas recursivas vamos a tener? Hasta que dé el lienzo, lo máximo que dé. Bien, pero antes que eso, por cada dibujo de pirámide, ¿cuántas llamadas recursivas tenemos? 4. Exacto, 5. Ah, 4. ¿Por qué? Porque tenemos que dibujar cada una de las patas, ¿sí? Y después dibujar la tapa, pero la tapa ya no es una llamada recursiva. La tapa es simplemente dibujar la tapa. De hecho, la tapa sería la acción pura dentro de esa recursividad. Y entonces, ¿cuál es la condición de corte? El lienzo. A ver, Juan, ¿cómo? Ese sería el ancho que nos dé el lienzo, ese sería el corte donde termine de crearse la pirámide. ¿El ancho decís vos? Imagínate esto, Juan. Me refiero Cuando vos estás dibujando sí, esa pirámide chiquititita de ahí, que tiene que dibujar sus 4 patitas, esa pirámide chiquitita, ¿conoce el ancho del lienzo? ¿O en realidad está sumida en su problema que es dibujar esa pirámide chiquititita? claro, no queda en sí misma, se queda en lo segundo que dijiste. Claro. Entonces la condición de corte tiene que estar autocontenida en la propia estructura. Para entender la condición de corte hay que entender algo. ¿Qué datos requerirá el proceso que dibuja la pirámide para poder dibujarla? ¿Qué les parece? cuando da 4 vueltas de recursividad, que corte y empiece otro. A ver, a ver, a ver. Si vos decís, 1, 2, 3, 4, ¿a eso te referís, Bruno? No, tipo, poner la tapa, una esquina, una esquina, una esquina, una esquina. Después en esa esquina, otras 4 y así. Bueno, pero ahí, Bruno, vos estás cometiendo el error más común que pasa normalmente con la recursividad. Lo estás pensando en términos iterativos. Es absolutamente normal lo que te pasa, ¿sí? Pero lo estás pensando al revés. Acordate que cuando construís algo de forma recursiva, se comienza a construir de abajo para arriba. De hecho, por esa razón es que la tapa tapa todo lo demás. Si no, estaríamos viendo como la Torre Eiffel desde abajo, por decirlo de alguna manera, y veríamos toda la estructura inicial. Claro, porque la última, digamos, la tapa de arriba es la última que se generó en realidad, por eso. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que primero va a tener que ir hasta algún punto en donde ya no pueda seguir recursando. Y la pregunta que les estoy haciendo es, ¿cuál es ese punto? No crean que lo que les estoy preguntando es fácil, ¿no? No es fácil. Pero les estoy preguntando Vendría cuál es siendo el punto a partir del cual no podemos volver a recursar. ¿Qué es lo El que punto haría que no central, podamos seguir dibujando? ¿Qué les parece? podría ser cero, que ya no se pueda achicar ningún píxel más, digamos. Exacto. O sea, yo para poder hacer este cuadrado, yo necesito conocer cuántos píxeles hay acá y cuántos píxeles hay acá. ¿Sí o no? ¿Todos entienden eso como yo Sí, o no? sí, ¿Sí? sí. Entonces, si en algún momento la cantidad de píxeles que hay acá es tan chiquita que yo ya no tengo cuadrado para dibujar, ese sería el final de mi recursión. ¿Lo pueden ver así conmigo o no? Si yo ya no tengo nada que dibujar, no tendría sentido seguir tirando la línea para abajo. ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la condición de corte va a terminar estando en términos de la cantidad de píxeles que tengo acá de ancho y de alto.
Y cuando esa cantidad de píxeles caiga debajo de un umbral, no voy a dibujar más. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿quién es ese umbral? Esta R. Esta R, ¿sí?, que está haciendo una división de max en 8, es el tamaño mínimo que le voy a dar a mis cuadritos, a mi tapa de pirámide. Hasta ahí voy a llegar. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver la función. ¿Sí? Y estas dos, ¿sí?, son, bueno, en realidad es ubicar el centro del lienzo para poder arrancar a dibujar la pirámide y a calcular los lugares en donde van cada una de las patas y demás. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo llamo a mi función recursiva, que es esta función, pirámide, ¿sí?, le paso el canvas para que dibuje, le paso el centro y le paso R. Y me voy a mi primera llamada recursiva. Y fíjense, mientras R sea mayor que 0, haga. ¿Y qué voy a ir haciendo en cada vuelta? Achicar esa R, que vino hasta ahora como un octavo de la pantalla. ¿Sí? O sea que, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que, ay, la cerré. De vuelta. Estoy diciendo que esto de acá es un octavo del ancho máximo. ¿Sí? Si yo agrando eso, perdón, vamos a hacerle stop a esto. Si yo agrando dividido 8 y le pongo dividido, no sé, 12, ¿sí? ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr una tapa más chica, pero la R también va a llegar mucho más rápido a 0. O sea, si yo ejecuto ahí, voy a lograr una pirámide en general más chiquita y más rala en términos de espacio. Y si yo, no me acuerdo cuál era el valor en el que, hasta dónde podía agrandarlo para que entrara en la pantalla, pero si yo acá agrando R, digo 4, no me acuerdo ahí si entra todo, bueno, no lo llego a ver todo, ¿sí?, porque se agranda y no llego a, no lo podemos agrandar. Sí lo podemos agrandar, pero no podemos mover el lienzo. Entonces no llego a ver porque parte del dibujo me queda fuera del lienzo, ¿sí? Pero ahí logré agrandar el tamaño del cuadrado original y por ende de cada una de las subpirámides, ¿sí? Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es la R. Y la R me va a marcar el tamaño de la tapa, pero además me va a marcar cuántas vueltas voy a dar hasta que eso quede suficientemente chico como para que ya no tenga sentido volver a recursar. Y fíjense que en cada una de las vueltas el R se va achicando. ¿Cómo se va achicando? Y se divide por 2. ¿Sí? En cada vuelta el R se está haciendo una división entera en 2. ¿Sí? Entonces yo arranco con un valor y en cada vuelta divido R por 2 y ahí sigo trabajando. ¿Sí? Entonces cada vuelta, fíjense que cómo van apareciendo las cuestiones de la recursividad. Primero, condición de corte. Segundo, achicar el problema. Si no achico el problema, esto se volvería un loop. ¿Sí? Yo tendría siempre tapas del mismo tamaño y se volvería un loop. ¿Sí? Y después, bueno, lo otro que vamos a tener que ver un poquito es cómo calculo la posición de cada una de las subpirámides. Fíjense que yo llamo a la pirámide original y la pirámide consta de 4 pasos, dijimos. La pirámide consta de 4 pasos, dijimos. Primer paso, dibujar la pirámide. Ah, me quedó mal. Vamos a corregir acá. A ver el 6, ¿cómo da? Vamos a ver ahí. ¿Sí? Fíjense, primer paso, dibujar la pirámide, ¿sí?, de arriba de todo. Pero, ¿qué pasa? Para dibujar la pirámide completa de arriba de todo, tengo que arrancar por dibujar la pirámide, que es la pata superior izquierda de esta pirámide. ¿Sí? Y cuando voy a dibujar esta pirámide, ¿por dónde arranca? Por dibujar la pirámide, que es la pata superior izquierda de esta pirámide.
Y cuando voy a dibujar esa, arranca por la pata superior izquierda. Y esa, la pata superior izquierda. Y esa, la pata superior izquierda. Y esa, y ya es la división por 2, da 0, y por lo tanto ya no hay más nada que dibujar. Entonces, ¿cuál va a ser el primer cuadradito que se va a dibujar de toda esta pirámide? Ese chiquitito cuadradito de ahí va a ser el primer cuadradito que se va a dibujar de toda esta pirámide. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo voy a seguir? Y bueno, después se va a dibujar después y después la tapa de ese. Entonces voy a venir acá, ¿sí? Y voy a volver a arrancar para abajo desde el extremo superior izquierdo. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para cada uno de los dibujos, ¿qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cuál es el punto de X, ¿sí? Y el punto de Y en donde tengo que dibujar esa pirámide. El centro de dibujo de esa pirámide. Entonces yo cuando recibo la primera pirámide original, ¿qué recibo en X e Y? El centro de toda la pirámide. O sea, lo que yo recibo es un punto que está más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por ahí. Entonces fíjense que yo le tengo que pasar ahora a esta pirámide este punto. Estoy acá y le tengo que pasar este punto. Entonces, ¿qué hago? X, ¿sí? Es X menos R, ¿sí? Entonces tengo de acá para acá, ¿sí? Y tengo este punto de ahí, ¿sí? Esta X de acá, ¿sí? Y luego digo, Y es Y más R. Porque arranca por esta de abajo. Bueno, no importa. Digo, Y es Y más R. Entonces, me vengo a este punto, ¿sí? Si lo quisiera hacer al revés, tendría que ser X menos R, Y menos R, ¿sí? Y acá está el que dibuja la pata de arriba. Habría que invertir el dibujo y ya con eso estaríamos, ¿sí? Pero bueno, no importa. La cuestión es que encuentro este punto de acá, ¿sí? En el primero de arriba, encuentra este punto de acá, ¿sí? Le dice que R va a ser el R que tengo dividido 2 y vuelve a llamar a construir la pirámide, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se van produciendo las llamadas recursivas, ¿sí? Hasta que en algún momento esa R va a ser 0. Se van a producir las otras llamadas y va a llegar a este punto, en donde llama a square, ¿sí? Y este square lo que hace es dibujar el cuadrado, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese square? Ese square calcula los 4 puntos del cuadrado y dibuja el cuadrado pasándole a la función de create rectangle, ¿sí? Del canvas, le dice crear un rectángulo y le pasa el izquierdo, el arriba, el derecho y el abajo. O sea, los 4 puntos del cuadrado y alguna información acerca de cómo construir, ¿sí? Ese cuadrado. ¿Cuál es el color de la línea de afuera? ¿Cuál es el color del relleno? ¿Y cuál es el ancho de la línea? Pueden jugar ustedes cambiando estos valores para ver cómo cambia el dibujo en general, ¿sí? Pero de esa forma tienen, ¿sí? Lo que responde el crear el rectángulo. ¿Qué es lo que me importa desde la recursividad? Fíjense que el dibujo que nosotros estamos viendo depende de que la tapa se dibuje al final. ¿Qué pasaría si ponemos el dibujo de la tapa al medio? ¿Qué pasaría si ponemos el dibujo de la tapa acá? Entonces estoy pidiendo que dibuje primero la pata inferior izquierda, después la pata inferior derecha, ¿sí? Y después que dibuje la tapa y después al revés. Es como que lo que voy a estar dibujando es más parecido a una escalera que a una pirámide. A ver, veamos qué pasa si hacemos el dibujo así. Fíjense, tengo esta parte de la pirámide de abajo de cada una de las pirámides que va como para abajo y la otra parte que va como para arriba, ¿sí? Pero esto pasa con cada una de las pirámides, ¿sí? ¿Cómo tendría que hacer si yo en realidad quisiera un dibujo triangular? ¿Qué tendría que hacer si quisiera este dibujo, pero triangular? ¿Qué les parece?
En vez de 4 patas poner 3. Yo lo que Bien. podría hacer que la tercera Ahí pata, contesto quien me había preguntado es with, no wig, pero ahí lo revisamos de nuevo. Pero voy a lo que decía Bruno, ¿sí? Me quedó mal. Si yo hago esto, ¿sí? Me va a quedar ese dibujo triangular que estábamos buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a estar dibujando 3 debajo y solo una para arriba. Y eso lo volvemos a repetir con cada una de las pirámides, ¿sí? Es una muy linda herramienta para hacer la prueba de qué pasa. Ese dibujo que deben haber hecho con el profe Silvio de las cajitas y cada una de las llamadas recursivas, ¿sí? Hacer la prueba de qué pasa, ¿sí? Miren, hacerlo más simple, ¿sí? Suponga, a ver cómo achicamos esto. Vamos a volver la llamada abajo de todo, pero vamos a achicar la cantidad. Vamos a decir, mientras R sea mayor a 4. Creo que ahí voy a achicar un poco la cantidad. ¿Sí? ¿Ven que se ve menos? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya después de eso ya no dibuja más. ¿Sí? Dibuja hasta la quinta pata y hasta ahí se termina. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá podríamos ponernos a jugar y ver estrictamente con el método cómo se van invocando cada una de las cajitas de llamadas de función y qué función cumple cada una, ¿sí? Vuelvo un poquito a lo que me había preguntado Augusto recién, que era qué función cumple el with. Este with, Augusto, te referías, ¿no? sí, Esto lo que te está dando es el ancho de la línea. Mirá, vamos a ponerle 2 píxeles al ancho de la línea y vamos a volver a dibujar. Fíjate, ¿ve? ¿Se puede ver cómo se hizo más ancha la línea del dibujo? claro. ¿Sí? ¿Se ve cómo se hizo más ancha la línea? ¿Sí? Y bueno, podemos incluso hasta poner 3, y quizás todavía algo se vea. ¿Sí? Bueno, se va haciendo cada vez más ancha la línea del borde del dibujo. ¿Sí? Esa es la cuestión, digamos. Bien. ¿Qué más me quedaba? Miren lo que pasa si pongo el dibujo primero que todo. ¿Qué va a pasar si pongo el dibujo primero que todo? Queda el cuadrado al último, abajito. Vemos la Torre Eiffel desde abajo. Si hago esto, hay que tener mucha imaginación, ¿no? Pero vemos la Torre Eiffel desde abajo. ¿Sí? Si hago esto, estoy viendo desde el piso hacia arriba cada una de las pirámides, ¿sí? Y ahí puedo ver cómo las que están tapadas por la tapa, valga el vocabulario, están también, solo que no las veía, ¿sí? Pero no es que no se hacen estas llamadas recursivas que están tapadas por el bloque de arriba. Sí se hacen esas llamadas recursivas, de hecho ahí se pueden ver las líneas intermedias de cada uno de los bloques tapa, ¿sí? Sí se hacen esas llamadas recursivas, solo que no las veo, nada más, ¿sí? Lo único que está pasando es que no las veo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué tiene de lindo este ejercicio? En realidad son varios, ¿no? Porque por ahí también hay uno que dibuja un triángulo en base a triángulos, ¿sí? Y no me acuerdo si está implementado el de los círculos, porque, bueno, los círculos son un poco más complejos de manejar, hace falta un poco de trigonometría. Este caleidoscopio era con círculos. No, era también con coso. Y no estaban implementados los círculos. Un lindo desafío es implementar el de los círculos porque hay que usar bastante trigonometría, ¿sí? Y medidas de ángulos para implementar el de los círculos, pero básicamente todo esto es un muy lindo ejercicio, ¿sí? Para trabajar el manejar al dedillo la recursividad,
y el concepto de recursividad que hay por detrás, ¿sí? Para hacer este ejercicio de ir armando las cajitas de llamadas recursivas, ¿sí? Y llegar a entender bien cómo funciona la recursividad y qué pasa en cada uno de los pasos, ¿sí? De esa recursividad. No sé si me queda algo más, creo que no hay mucho más que mostrar, porque lo único que podemos hacer es seguir ejecutando esto y seguir probando, cambiar de lugar el dibujo en sí, ¿sí? Y dependiendo del lugar en donde ponga el dibujo, es la versión final que voy a terminar viendo, ¿sí? Del gráfico. Así que, por lo pronto, no hay mucha más versión que llevar a cabo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayamos explicado, que no haya quedado claro. Soy todo oídos. ¿El código lo va a subir, profe? Ya está el código, porque es parte de los proyectos que acompañan a la ficha 27. Si ustedes descargan la ficha 27, ya tienen ese código disponible. O sea, todo este proyecto que yo estoy planteando acá, ya lo tienen disponible con la ficha 27. ¿Estamos? Estamos. Bueno, gente, de repente estoy terminando mis clases en el horario real de la clase y no los tengo media hora más acá molestándolos y no dejándolos almorzar. Va, seguramente la mayoría ha almorzado mientras está en clase todo el año. Pero bueno, Jorge, no sé si te queda algo, si me estoy olvidando de algo. No, la aclaración, bueno, la hiciste vos recién, que lo más rico de esto no es tanto el dibujo en sí, sino que ellos sean conscientes del orden en el que se ejecutan las cosas. Así que agarren el código, pruébenlo, vean si pueden quitar algo y, por ejemplo, quitarle una de las patas y ver cómo queda la No lo hice eso. corroborar si el orden en el que se ejecuta es el que ellos creen que se está ejecutando. No lo había hecho eso, pero ese también está bueno. ¿Sí? Quitarle una de las patas y ver qué pasa. ¿Sí? Ese también es un lindo ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí vemos. Claro, ¿cómo se imaginan cuál es el orden en el que se dibujan las cajitas estas? A ver, ¿quién nos podría decir? Por ejemplo, si lo cortás en vez de R mayor que 4, no sé, R mayor que 16, ponen. Cosa que se dibujen bastante menos, digamos. Y ¿cuál sería la primera que se dibujaría? ¿No serían primero los cuadrados del fondo y después los más grandes? O sea, desde más chico al más grande. ¿Pero en qué orden? Claro. ¿En qué orden es lo que pregunta el profe Jorge? Y en realidad tampoco es tan cierto lo que vos dijiste, Augusto, porque no se van a dibujar primero todos los del fondo. Porque se va a dibujar primero toda una pata completa y cuando llegue de nuevo a la tapa, antes de dibujar la tapa voy a ir a dibujar otra tapa completa, otra pata completa y así. Como que dibujo en orden de patas, pero cada pata se dibuja completa. Por eso no es tan intuitivo el orden. ¿Sí? Hay que leer un poquito a quién se llama primero acá y acordarse que eso, al volver a llamar, va a volver a pasar sin ejecutar nada más. Entonces, fíjense, ¿a quién se llama primero? ¿Quién es este? La pata inferior izquierda. Inferior izquierda. ¿Sí? A ver, déjenme, vamos a una cosa. ¿Sí? Inferior izquierdo. ¿Quién es el inferior izquierdo? Este. ¿Sí? Entonces, cuando estoy dibujando la pirámide grande, llamo a la pirámide chica. Y entonces, ¿a quién llama? ¿Qué hace la pirámide chica? Llama primero a su pata inferior izquierda, la pirámide chica. Llego hasta acá y este llama primero a su pirámide chica, pero esa pirámide chica ya no se dibuja. ¿Por qué? Porque ya la condición de corte no permite. Entonces, hace el llamado para acá, pero no se dibuja. Después de haber hecho el llamado para acá, ¿qué más hace? ¿Qué pasó acá?
hice el llamado a la inferior izquierda, pero no se dibujó. Entonces, ¿qué pasó? Terminó esto, acá. Va a ser el siguiente. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a hacer el llamado de este, que tampoco Claro, se va a ¿por qué? dibujar porque no cumple la condición de corte. Claro. Entonces, cuando vuelvo acá. Entonces, ¿qué hace? Hace el llamado, creo que era de este, superior derecho, bueno, del que no estamos viendo, el que está acá atrás, ¿sí? Y cuando vuelvo acá, hace el llamado del superior izquierdo, y recién cuando vuelvo de acá, ¿qué hace? Dibuja este. Bueno, dibuja este cuadradito. Ahora bien, cuando dibujó ese cuadradito, fíjense que dibujó este cuadradito, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué dibuja? Eso es lo que les preguntó el profe Jorge. ¿Alguno? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, llegué a que dibujó este cuadrado, ¿sí? Este. ¿Cómo sigue la historia? Al inferior derecho, o sea, al que está al lado de ese, y hace lo mismo que Exactamente, recién. exactamente. Va a llamar para dibujar este cuadrado y va a volver a pasar lo mismo, digamos que para con este cuadrado es bastante evidente qué es lo que pasa. ¿Y ahora qué hace? Claro, es el mismo procedimiento, pero como está la condición de corte, solamente dibuja el superior izquierdo. El superior izquierdo. A ver, ¿cuál sería O el sea, superior el izquierdo? cuadrado ¿Este? derecho. No, me refiero en la. Ah, en ese. No, solo en el de arriba, que sería el que está a la izquierda, que ese solamente dibujaría el inferior derecho. Y en el que estábamos ahora, que es el que está a la izquierda, el que terminamos primero, solamente dibuja el inferior el superior izquierdo. No, 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 no. De hecho, cuando lo pusimos pata para arriba, se vio que los dibuja todos. De hecho, miren, Dibujo el de la derecha, entonces el cuadro de la derecha, ¿no? este, Sí. O no empieza desde la otra esquina. a ver, Fede dice que dibuja este. El resto, Augusto dijo que dibuja este. Y yo pienso lo mismo que Augusto. Sí, sí, ese es el que genera. No, gente, fíjense cuál está primero. El primero es el superior derecho, el que va a dibujar, por más que no lo vemos, es el que está acá. ¿Por qué? Porque esta llamada de acá va a ir a dibujar esta pata primero. Lo que pasa es que después queda tapada por la otra tapa. Primero, no va a dibujar esto, porque esta llamada depende de estar dibujando toda esta pirámide, con lo cual acá no va a venir nunca. Y no va a saltar directamente acá porque no puede saltearse el dibujo de esto por más que no lo estemos viendo. O sea, el dibujo de este cuadrado lo va a hacer igual. ¿Sí? Y recién después de haber dibujado este cuadrado va a dibujar este. Y cuando haya dibujado este, entonces va a dibujar todo este de acá. Y recién cuando haya terminado de dibujar toda esta pata, va a empezar a dibujar toda esta pata. Con lo cual se va a ir de nuevo hasta el fondo del inferior izquierdo y de ahí va a volver a empezar. ¿Sí? Fíjense que yo recién les había mostrado. Si yo doy vuelta pata para arriba y pongo primero el dibujo, cosa de ver la Torre Eiffel desde abajo, como les dije recién. ¿Sí? Fíjense que esto que les estoy diciendo se va a cumplir. Miren, ¿los ven ahí dibujados al cuadrado que yo les decía? Sí, sí. Miren, ¿quieren que comprobamos esto que les estoy diciendo? Sí, ¿Quieren comprobarlo? Miren, sí, sí, sí.
Creo que con esto va a alcanzar. Eh, Posiblemente no, Felipe, ¿Por qué? Tire. por un tema de hilos. Le vas a estar bloqueando el hilo y posiblemente no dibuje. Probalo, pero me parece que con el input no te va a mostrar la ventana. Ah, puede ser, puede ser. Si no, le podemos poner un wait. Al volverse a llamar la función en la misma función no va a repercutir algo en el input. No, simplemente lo que estaba pretendiendo era que esperar el enter para dibujar. Pero probablemente tenga razón el profe Jorge. Sí, ahí Probalo está. por las dudas, pero se me ocurre que Sí, ahí está claro que no está dibujando nada. Sí, así que vamos a cortarlo. Porque no, hasta no, claro, ¿saben por qué? Por esto, miren. Está bueno porque no lo habíamos mencionado a eso. Hasta que no termina toda la función de dibujar, ¿sí? Yo no arranco el main loop de la ventana, ¿sí? Y este main loop no va a terminar hasta que yo no salga de la ventana. Entonces, por ahí tendríamos que tener quizás un botón o poner en un ¿tenés evento el abierto WhatsApp, dibujo. Felipe? ¿Cómo? ¿Tenés abierto WhatsApp? Ahí lo abrimos. Ahí te paso algo. Dale. Bueno, a ver, voy a sacar para acá esto, pero la idea es que me mandaste directamente un archivo. Sí. No, si lo guardo ahí me voy a volver loco para encontrarlo. Vamos a un lugar más fácil. Déjalo ahí. Ahí va a ser fácil de encontrar. ¿Cómo hiciste? Te va a dibujar el orden te va a escribir el orden de dibujado con una pequeña aclaración. Eso está mostrando el orden en el que se dibujan los rectángulos, ¿sí? No en el de las llamadas que no dibujaron, ahí no se están contando. Es para verlo, digamos, pasar. Bueno, dale, probemos esto. Mirá, qué cheto, el profe Jorge, una masa. ¿Sí? ¿Por qué me quedo Claro, y el tan... cuadradito, el que decía usted que no se ve, el que vendría a ser el cuarto, que está tapado por la 21, es el derecho que, bueno, Sí, justamente pero podemos hacer el cambio. No sé qué vamos a ver si hacemos el cambio, pero ¿Querés que muestre los que no dibuja? sí. Bueno, o o le estás dando vuelta el orden. Esto capaz que lo rompa. Sí, o returna orden más uno. Ese te va a mostrar Sí. las llamadas, digamos. Bueno,
acá está lo que habíamos dicho. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, no llego a ver ahí este de acá. No, pero este de acá dice 1 de nuevo, pero es un error mío, es algo que equivoqué yo en el lugar en donde incremento el orden. Pero por lo menos vemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y después vamos a ir a este de acá. Bueno, este en realidad es el 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Este es el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y así vamos a ir cambiando cada uno, ¿sí? Pero ven cómo este es el 21 y fíjense dónde está el 22, acá abajo, ¿sí? O sea, una vez que terminé el 21 este, ¿sí? Acá abajo está el 22, ¿sí? ¿Se puede ver? ¿Sí o Sí, no? sí. Sí, la otra también es con el debugger, pero no sé si con el debugger nos va a permitir verlo a medida que lo vayamos dibujando. A ver, es bueno intentar usar el debugger. A ver, vamos a intentarlo. Dale, córtate. Y vamos con el otro pirámide. Y vamos a ver acá con... vamos a poner... No, de nuevo no lo vamos a ver con el debugger, por esto. Miren, que es algo interesante de ver, ¿no? Como yo acá arranco, hasta que yo no hago la llamada a este main loop, ¿sí? La ventana no se muestra en la pantalla. Entonces, esta función va a dibujar todo el canvas y cuando el canvas esté todo listo, se va a mostrar en la pantalla. Entonces, por más que yo haga el debugger y ponga el debugger acá, ¿sí? Y le diga debug hasta ahí, fíjense que esto va a frenar ahí, ¿sí? Pero no me va, en realidad no entiendo por qué ejecutó la otra ventana, no era la idea. Ah, está bien, porque era la última que había usado, pero miren esto. Hacemos así y hacemos debug este, ¿sí? Se va a frenar acá, pero fíjense que todavía no apareció ninguna ventana, ¿sí? Y por más que yo ahora le vaya dando para que vaya siguiendo, en realidad step over está bien, ¿sí? Bueno, en realidad ahí la dibujé completa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se mostró la ventana? Bueno, no sé qué habrá pasado y por qué no se mostró la ventana. Pero en realidad la forma de lograr acá es. No. Pero podés creer. Vamos de vuelta. Ahí está. Acá quiero entrar. Pero ahora no quiero entrar más. Ah, porque me quedó el input. Qué pescado. Ahí está. Ahora sí. Vamos de vuelta. Acá quiero entrar. Y ahora no quiero entrar más. ¿Sí? Fíjense cómo, ¿sí? Cada vez que yo, o sea, yo podría entrar o no, pero no hay ninguna ventana abierta. ¿Sí? Entonces, si yo ahora le doy que salga, recién, o sea, yo le puedo seguir dando a esto, seguir dando, recién cuando llame a este método, ¿sí? Se va a mostrar la ventana, ¿sí? Y ahí aparece la ventana, pero hasta que no llama el main loop, no aparece la ventana. Por eso el debugger tampoco soluciona, porque el dibujo se está haciendo completo antes que se llegue a mostrar la ventana. Por eso está buena la solución que plantea el profe Jorge, que habría que hacerle un tuning ahí para que funcione mejor, que yo la rompí. Pero está buena la solución que plantea el profe Jorge, porque al ver el numerito en cada uno de los cuadrados, estamos viendo el orden en que se va ejecutando cada uno. ¿Sí? Por ahí después se le puede poner el número en el centro, el número en el que ejecuta cada etapa, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que está muy buena esta representación para ver el orden en que se ejecuta.
Sí, no ¿Estamos de está en el acuerdo? centro, no está en el centro porque si lo dibujás en el orden previo y lo pones en el centro, las tapas te lo van tapando. Por eso quedaron las 4 esquinas. Ah, claro. Por eso quedó solamente en las esquinas. Está bien, perfecto. Pero bueno, estamos. ¿Cuál era el objetivo de la clase? Pegarle una mirada a esto para que ustedes, de forma auto, autodidacta, por decirlo de alguna manera, peguen una mirada a ese código, se obliguen a ejecutarlo y en base a eso puedan trabajar el tema. ¿Sí? Bueno, chicos, yo creo que hasta acá llegamos hoy. De nuevo me vine hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, siempre es grato compartir con ustedes. Estamos en contacto. El miércoles volvemos a estar de manera presencial de 3 a 5 en la Facu. Ahí sí hay más tiempo para ver si hay algún tema pendiente y demás. Y bueno, acuérdense que ustedes tienen el timón del barco de acá hasta fin de año. Así que traigan dudas. Yo la semana que viene tengo preparados 2 desafíos de recursividad y me voy a traer un ejercicio tipo recuperatorio para aquel que tenga que trabajar sobre eso, hacer una suerte de simulacro de recuperatorio. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer el lunes que viene. Y el otro lunes ya veo con qué otra cosa podemos jugar. Recursividad iría en el recuperatorio o en el final. O sea, no como tema teórico, sino como práctico. En el final puede llegar a aparecer, el recuperatorio no. Como parte práctica, se refiere. Sí. En el final puede aparecer, en el recuperatorio no. En el parcial 5, profe. El parcial 5 seguro que va a aparecer, pero de forma conceptual. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Péguenle una mirada al cuestionario de esta ficha 27, no se dejen estar, porque hay algunas preguntas que tienen que ver con estas funciones que dibujan dentro del Canvas, y es importante que las miren a tiempo. ¿Sí? Si hay alguna duda, la clase que viene podemos resolverlo. Profe, el parcial 5 era tipo un cuestionario del aula virtual o requería también que nos pongamos a programar. No, el parcial 5 es un cuestionario de opción múltiple con preguntas fuertemente enfocadas en las fichas 21, 26, 27, 28, la de pila y cola y la de ordenamiento, y después pueden aparecer preguntas del resto del año, pero es un cuestionario, ¿sí? Múltiple opción, no sé cuántas preguntas, entre 25 o 35 preguntas, que va a tener un tiempo y navegación mucho más flexible para los que lo hagan presencial y un tiempo de navegación mucho más ajustado y secuencial para los que lo hagan virtual. Esa es la estructura. Bueno, de 10, gracias, profe. No hay por qué. Chao chicos, buena semana para todos. Bueno,